Domingo de Ramos o de las Palmas y de la Pasión del Señor del año 2021. Hijo de Dios, no obstante, crucificado. Con este domingo, la Iglesia entra en la gran semana conocida como Santa, porque hace solemne memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El itinerario cuaresmal de conversión y de penitencia que nos ha conducido a contemplar el vértice de la historia de Jesús, la crucifixión-resurrección, leída a la luz de las Escrituras, acogida como misterio de total obediencia al Padre, que asume el rostro de la donación obstinada del siervo, primera lectura. Una existencia que parece terminar sobre la cruz, pero que, diferentemente del pensamiento humano, abre a la glorificación. La segunda lectura de hoy. La perspectiva teológica con la cual debemos celebrar esta semana es clara. La crucifixión es el único camino que lleva a la resurrección. El misterio de la cruz. El vértice de la liturgia de la palabra hoy es la lectura de la pasión. A ella, más que a la procesión que este año no se realiza de los ramos de las palmas, es necesario dirigir nuestra atención. Jesús ha sido solidario con el sufrimiento de los hombres concretos, ha curado enfermos, ha acogido marginados de todo tipo. Él mismo ha conocido la angustia de la amistad quebrantada por la muerte y de la derrota de sus esfuerzos para salvar a su pueblo. Llora por el amigo Lázaro y sobre Jerusalén que lo rechaza. Ante todo eso, Jesús no permanece pasivo ni acepta la resignación, sino que actúa trabajando y haciendo el bien y curando. Una lucha que asume el rostro de la solidaridad y de la liberación. Pero la elección de Jesús se cambia en escándalo. Aquel que viene a liberar a los pobres y a los que sufren, tiene la experiencia de la derrota, del silencio, de la muerte. El buen pastor se convierte en el cordero inmolado. El sembrador se convierte en grano que muere. El Señor se convierte en el siervo sufriente anunciado por los profetas. El crucificado no aparece solo como un derrotado. Él es, para todos los presentes, el maldito de Dios. Esta situación es indicada por el modo mismo de la ejecución de la muerte. Maldito aquel, decía el libro del Deuteronomio, que cuelga de un leño, de un árbol, de una cruz. Un silencio y una confianza escandalosos. Así, a los pies de la cruz, los adversarios de Jesús pueden, justamente, entre comillas, triunfar. No solo han eliminado a alguien importuno, sino el juicio mismo de Dios parece estar de su parte. A los pies de la cruz se encuentran dos modos de creer, y Jesús en cruz es el discriminante. Por una parte, quien está dispuesto a creer únicamente si Jesús baja de la cruz, y de la otra, quien cree precisamente porque permanece sobre la cruz. Al centro de esta tensión, Jesús y el Padre. Jesús se dirige al Padre con una pregunta, pero el Padre calla. La voz que ha hablado en el bautismo y en la transfiguración, aquí calla. Y Jesús muere con una pregunta, con la pregunta. ¿No es sorprendente? En el Calvario viene definitivamente cancelada la imagen de un Dios que interviene milagrosamente en la historia humana
para poner fin a los sufrimientos. De la muerte de Jesús, de esta muerte real que contesta a todos los ídolos, a todas las falsas imágenes, de todo eso, la fe cristiana ha hecho el lugar supremo del amor de Dios por los hombres. Comprendamos entonces por qué el misterio de la cruz nos acerca a Dios de tal manera diferente y sorprendente. Y eso se sobresale sobre todo por el misterio de Dios, de esto que Dios nos hace conocer como el que no era conocible, que pide aceptarlo en su no previsión, en su realidad escandalosa, don hasta la cruz. Jesús, que muere en cruz, es el hombre que tiene la máxima experiencia del amor de Dios, un amor de auténtica donación. Un Dios desconcertante. Toda la vida de Jesús fue una lucha en medio a los hombres y ante Dios, para restablecer la verdad sobre el hombre y sobre Dios. Si es verdad que Jesús, en la donación total de sí, es la última palabra de Dios, si en su pasión y no incluso en ella, Él es la irradiación de su gloria y la huella de su poder, de su sustancia, si Él en su pasión no solo es el rostro humano de Dios, sino es también perfectamente uno con el Padre, entonces son todas nuestras precomprensiones sobre Dios, nuestras falsas y seguras imágenes que deben ser purificadas. Los cristianos, en efecto, no conocen a otro Dios sino ese que se manifiesta así vulnerable en la historia de la muerte de su Cristo. Revelación que por otra parte interpela radicalmente. ¿Cuál es, pues, este Dios que se dice y se da a través de la muerte de aquel que Él manifiesta como su Hijo? Este es el misterio que hoy celebramos. Estas son las fiestas que nos disponemos a hacer nuestras y a hacer memorial para comprometernos. Jesús es ciertamente el Rey, pero un Rey crucificado. Por eso, hermanos, los invito a que hagamos oración como siempre. Dios omnipotente y eterno, permítenos que en este día nosotros podamos contemplar toda tu pasión y que no nos dejemos llevar por la ilusión de una entrada triunfal, que es solamente el principio de eso que celebramos, tu pasión, muerte y resurrección, pero que al mismo tiempo tu testimonio y tu amor hasta el extremo nos comprometa en nuestra propia vivencia del amor. Porque tú eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.